Hablar de un asunto que, bueno, lo leíamos en la prensa local, que la asociación Avini asegura que harán falta 85 años para generar 14.000 viviendas sociales. Y bueno, pues le preguntan al portavoz del gobierno, al señor Iago Negueruela, porque a las ruedas de prensa se va a hacer preguntas, aunque a alguno le pese. Y bueno, pues mejor que lo escuchen ustedes mismos, porque cuando le pregunta Joan Miquel Perpinyà de Mallorca Diario, ocurre esto. Avui, aquest dematí mateix, l'Associació Balear Immobiliària Nacional i Internacional, Avini, ha advertit que el ritme actual de construcció de 1.300 vivendes públiques els darrers 8 anys es tardarien més de 85 anys en poder assolir la fita del govern de 14.000 VPOs. Clar, això crida molt l'atenció que el govern estigui satisfet davant aquesta mancança que és òbvia i que representa un problema social evident. Va ser Lluís Martín el que va dir que amb els acords que s'havien arribat amb el govern durant l'any passat se podrien posar en marxa aquestes 14.000 habitatges i va donar uns anys que no eren 85 anys per a fer-ho, sinó que crec que entre 4 i 7 anys quan se podria posar. I jo crec que són unes bones previsions i unes bones declaracions fet per la patronal més important d'aquesta comunitat autònoma en matèria de promoció immobiliària, la que sempre és la que s'ha tingut de referència. Que hi ha altres que ara diguin que el que ha dit ahir els promotors immobiliaris d'aquesta sí és l'associació més important, intenten dir que seran 85 anys. No sé quins interessos té. No sé quins interessos internacionals pot tenir. Pues no entenc qué altres associacions i qué tipus de representativitat té aquesta associació nacional o internacional, que no sé com se diu el nom, Associació Nacional o Internacional de Promoció, no sé a què se refereix. ¿A qué se refiere con los intereses internacionales de esta asociación? Título, Asociación Nacional... No, pero usted se ha dicho, esta asociación tiene intereses internacionales. No, digo, es el título de la asociación. También ha dicho eso, ha dicho las dos cosas. No lo sé. Yo simplemente creo que es una contestación a un medio de comunicación por una asociación que contesta a otra asociación. No vamos a entrar en más valoraciones. Hacía referencia al título de la misma y no sé qué tipos de intereses pueden defender, nacionales o internacionales. Simplemente me he preguntado que no sé qué tipos de intereses pueden defender a alguien cuando dice que se va a hacer en 85 años algo que otros dicen que se puede hacer entre 4 y 7 años y marcan objetivos, desde luego, más serios y más racionales. De aquí a 85 años no sé ni siquiera si existirá una asociación de ese tipo y creo que es una previsión pues, que para hacer ese tipo de previsiones se habría de ser más riguroso en cómo se hace, precisamente porque parece más una contestación a una publicación y a otra asociación más que una crítica a este gobierno. Bueno, pues tajante, el conseller Iago Negueruela, el portavoz del Gobierno, que le pide a Avini que sean más serios, que sean más racionales. Y yo, al señor Negueruela, si sintoniza a esta hora, aunque creo que está en el pleno del Parlamento, le voy a leer que Avini es la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional. Son las dos cosas. Hans Lenz, buenos días. ¿Cómo estás, presidente? Muy bien, gracias. Es nacional e internacional, ¿no? Lo digo por si el señor Negueruela luego le mandamos el vídeo y se entera de una vez. Pues nacional es internacional porque es lo que nos ocurre aquí. Tenemos tanto una demanda nacional como una internacional y lo que estamos intentando hacer es que ambas puedan coexistir y sobre todo que generemos las viviendas necesarias para los residentes. Y bueno, lo que habéis visto es una regla de 3, muy fácil. Si en 8 años se han producido 1.300, para producir 14.000, al ritmo que vamos, se necesitará muchísimo más tiempo de lo que nos imaginamos. Y es una llamada a la atención para que realmente se facilite la tramitación necesaria para que salgan adelante estas viviendas. Nosotros no estábamos contestándole a los promotores, no tenemos una comunicación y un diálogo continuo. De hecho, mucha de la información que sale en la nota de prensa viene directamente de los promotores, los cuales se ven bastante frustrados porque no salen adelante las unidades de actuación, hay planes generales atascados y ahí ponemos en la nota de prensa un resumen de lo que nos está ocurriendo, por ejemplo, en Palma, donde un 50-60% de las nuevas viviendas que se van a generar en las urbanizaciones futuras son viviendas sociales, pero que con los plazos que tenemos ahora mismo con la administración, pues hasta que se puedan empezar a colocar las primeras piedras,
se nos van a ir fácilmente 6 años, 7 años, no lo sabemos. Desde luego que en 4 o 7 años no estarán listas las viviendas, sino que se podrá empezar a construir. Y por lo tanto, como esto es realmente una urgencia, pedimos que se actúe también de manera urgente. Se hizo ya en la época de Francesca Tic, se sacó un decreto de emergencia para vivienda social, se incluso modificaron parámetros para generar todavía más viviendas sobre las parcelas existentes y podemos perfectamente volver a esa solución para salir adelante rápido. Estamos hablando con Hans Lenz, presidente de Abini. Bueno, la previsión es fácil, ¿no? O al menos el ritmo de construcción que denuncia desde Abini es el de 1.300 viviendas públicas desarrolladas en 8 años. Hacemos la división fácil, 1.300 entre 8 salen a 162. Cuando uno la multiplica por 85 años, bueno, pues le sale la cifra mágica, ¿no? De las 14.000 viviendas de Francina Armengol. Andrés Lasaga, por cierto, buenos días también, que no te había saludado en saludar al señor Hans Lenz. Exacto. Buenos días. Buenos días, Hans. Bueno, pues la ecuación es fácil, ¿no? Es decir, si construye 1.300 en 8 años, la previsión está clara. Sí, bueno, lo ha explicado perfectamente Hans. Es una simple regla de 3 de la que nos enseñaban pues en matemáticas, una de las primeras operaciones básicas de matemáticas, ¿no? Yo creo que al final lo que trataba de poner sobre el tapete Hans Lenz y Abini con esta reflexión y con estas cifras es que o se acelera y se toman medidas extraordinarias o realmente, como él ha dicho, pues vamos a tardar mucho más tiempo de lo que algunos dicen para poner sobre el mercado esas viviendas, ¿no? Yo sí quería comentarle una pregunta al hilo de la respuesta que ha hecho el señor Hans Lenz. Cuando él dice, bueno, que vamos a tardar hasta 7 años en poder poner algunas primeras piedras, sí me gustaría que explicara a la gente, porque mucha gente no lo sabe, decir, ¿por qué tardamos tantos años? ¿Cuál es ese proceso, es decir, para que se demore tanto, como él ha dicho, desde que hay un suelo? ¿Cuál es esa tramitación burocrática que eterniza tanto la posibilidad de que empiecen a construirse esas viviendas y que la gente pueda entrar a vivir o acceder a su compra? Sí, bueno, en primer lugar nos gustaría poner de manifiesto que lo que tenemos es una falta estructural de vivienda porque no se ha tenido en cuenta en los planes territoriales, ni tampoco en los planeamientos municipales, el crecimiento de población extraordinario que han tenido las Islas Baleares. Somos la comunidad autónoma que más ha crecido en los últimos 20 años, con más de un 40% de incremento de población, pero lamentablemente la normativa urbanística ha ido en otra dirección y ha limitado muchísimo con algunas decisiones que se tomaron en los últimos años, como el decreto 9/2020, que eliminaron de un plumazo 20.000 viviendas a desarrollar, que no eran viviendas de lujo, no eran urbanizaciones de primera línea, sino que era vivienda asequible la que se iba a poder construir sobre estas parcelas. Entonces, ahora mismo nos encontramos en el siguiente punto. Palma, capital de las Baleares, donde seguramente también podrán hacer una nueva solución para dar cobijo a todo el mundo, se encuentra en proceso de un nuevo plan general. Por lo que entendemos está intentando tramitar parcialmente ese plan general sin que llegue por tiempo dentro de esta legislatura el plan detallado del plan general. Por lo tanto, habrá una aprobación, pero a la hora del detalle, como para poder tramitar un proyecto, faltará una segunda parte, la cual ahora mismo, pues, bueno, es un interrogante cuánto tiempo necesitará, ¿no? Una vez pasado estos 2 trámites, de los cuales no tenemos certeza, luego un promotor que tiene una urbanización, que es donde se tienen que levantar estas nuevas viviendas, tendrá que presentar un proyecto para el desarrollo de la urbanización y con los retrasos que conocemos actualmente, hemos puesto de manifiesto lo que pasa en recursos hídricos, donde una plantilla muy pequeña tiene una montaña de 4.000 expedientes y donde un expediente, un informe de recursos hídricos puede tardar fácilmente 2 años. A esto le tenemos que añadir recursos de aviación aérea, recursos e informes de medio ambiente, es decir, mucho informe y mucha documentación para mover. Y por parte de los promotores se nos dice que fácilmente podemos tardar unos 4 o 5 años
como para conseguir la licencia para poder ejecutar esa urbanización, y es únicamente en ese momento cuando podemos tramitar el proyecto para el edificio que vamos a construir, que esto nuevamente son de media, son datos que están disponibles, 1 año y medio. Entonces, como podéis ver, nos vamos fácilmente en el orden de 6, 7 años hasta poder edificar, y luego la obra tarda 2 años, ¿no? Y por lo tanto nos preocupa mucho que si seguimos con este ritmo, con estas velocidades y atascos administrativos, esa vivienda que tanto necesitamos y que ahora mismo también pues parece que tiene que llegar mañana, no va a llegar. Está claro que la regla de 3 de los 85 años ojalá no se cumpla, pero bueno, eso es una realidad matemática. Y luego tenemos una realidad que le ocurre a todo el mundo que intenta desarrollar vivienda asequible, vivienda para los residentes, que es que los trámites y los atascos que tenemos no lo permiten llegar a la velocidad que necesitamos. Espero que con esto quizás haya quedado un poquito más claro el por qué tarda tanto el proceso. Al final, no, hablamos de trámites, de la demanda de agilización de la administración que se requiere, ¿no?, para adecuarse, lo que decimos, ¿eh? Si se pretende construir vivienda de protección, bueno, pues se tiene que primero adaptar, ¿no? Leyendo, por ejemplo, el informe que hacíais desde Avini, ¿no? En Baleares se tiene un 0,4% del parque de vivienda que está destinado a alquiler social, mientras que en Europa la media es superior al 9%, ¿no? Se sitúa en el 9,3%. Entonces ya ahí Baleares cuenta con un déficit importante, ¿no, Hans? Sí, bueno, esto es un problema social que vemos reflejado cada día cuando abrimos el periódico y cuando hablamos con las personas. Eh, Claramente se intenta encontrar soluciones rápidas, pero no hay parches. Esto necesita de un trabajo estructural desde la normativa, desde la planificación y también desde el apoyo estratégico al desarrollo de vivienda asequible para los residentes en Baleares. Y si no hacemos un trabajo serio en todos los frentes, trabajando con números y nos alejamos de ideologías y de soluciones rápidas que pueden parecer muy interesantes a nivel mediático, pero que luego de facto no ayudan, pues seguiremos igual. Nosotros acudimos a muchos foros inmobiliarios y congresos y nos vemos que estamos repitiendo las mismas fórmulas, pero que no se están ejecutando. Y esto es la llamada de atención que queremos hacer con esta noticia que sacamos. Yo, si me permite, Hans, que voy a revelar una anécdota que vivimos los dos, porque yo tuve la oportunidad de, bueno, pues de charlar con Hans personalmente hace un par de semanas y tomando un refresco en un bar, pues se nos acercó la camarera del bar y nos dijo: hay que arreglar esto. Si nosotros, era cuando con el tema de la polémica de la venta o no de pisos a extranjeros, y la señora nos dijo: no, si nosotros no queremos esas casas con vistas al mar, esas mansiones y tal, no, si ese no es el problema. Yo lo que quiero es una vivienda de 150.000 euros o 200.000 euros, asequible, adaptada a las necesidades que tenemos aquí los residentes, para mi hijo, para mi hija, y eso es lo que realmente no se ha hecho en los últimos años, y eso es lo que realmente reclamamos los residentes de Baleares. Y lo otro es una cuestión que no tiene nada que ver, que no afecta, por lo tanto, a nosotros, porque es otro mercado completamente diferente, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad, porque en los últimos años no se ha hecho, porque además se ha producido ese incremento, como dice Hans Lenz, poblacional, y además es que el INE nos está diciendo que ese incremento poblacional se va a seguir produciendo en los próximos años. Se habla, según el INE, de un incremento de hasta 300.000 habitantes en Baleares hasta el umbral del año 2037. Por lo tanto, bueno, es una cuestión que se ha dejado de lado, nos ha cogido el tren, nos ha alcanzado el tren, si me permitís la expresión popular o vulgar, y desde luego, como bien dice Hans, no es una cuestión que se va a arreglar en 1 y en 2 años, y quien diga eso, pues al final está tirando de eslogan y no de la realidad, ¿no? Efectivamente, nos está afectando a nivel de bienestar social, crea unas tensiones que no se merece la gente que vive aquí, y luego está también afectando de manera muy seria y notable a las empresas que tienen dificultad en retener y atraer talento, mano de obra de todo nivel. Incluso la misma administración está teniendo unas serias dificultades para cubrir plazas, cuerpos y fuerzas de seguridad, sanidad. Es sabido por todo el mundo, ¿no?, el problema que hay de sanidad.
Ya pues se ven casos de gente pues viviendo en caravanas o intentando sobrevivir dentro de un coche porque es que no encuentran dónde vivir, ¿no? Entonces tenemos que atender todas estas cosas y no tenemos el lujo del tiempo. No podemos ahora pasarnos durante 4 o 5 años más la pelota de un lado a otro intentando averiguar qué hacer. Bueno, pues con este problema de la vivienda que seguimos aquí en Baleares, Avín intenta poner un poco de luz, intenta al menos espabilar al gobierno, pero bueno, al ritmo al que vamos, a estas 14.000 viviendas, bueno, pues la ecuación es más sencilla e imposible. Hans Lenz, presidente de Avini, te agradezco muchísimo que hayas, bueno, pues otra vez, ¿no? Tenido el detalle de atendernos en directo aquí en 4 Directo de Canal 4 Radio, en esta entrevista que te hemos realizado, podemos decir, a dos voces, ¿no? A cuatro manos con Andrés Lasaga. Así que nada, seguimos en contacto para lo que necesites y nada, le recordamos al señor Negorella vuestro nombre, ¿no? La Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional, porque además en vuestra web veo que está en inglés, en español y en alemán. O sea que está clarísimo, ¿no? Así es. Por si acaso. Muchas gracias. Saludo. Adiós. Pues con Hans Lenz y con Andrés Lasaga llegamos a las 10:59.